Las últimas semanas se ha hablado mucho sobre el número de alumnos en las aulas españolas, que si son muchos, que si el profesor no da abasto. Bien, hoy les mostramos un experimento que puede cambiar la manera de entender la educación. Marta. Tiene los siguientes ingredientes. Atención, 11 alumnos, un profesor, 12 días de clase. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues hoy queremos hablar del documental Entre Maestros, que ha reunido ni más ni menos que estos ingredientes que les comentábamos. Un grupo de alumnos, un profesor y 12 días por delante, sin ficción, para poder mostrar una experiencia educativa innovadora. Se trata de un encuentro entre la vida y la educación a través del autoconocimiento en clase. Vean. ¡Ah! ¡Que me está poniendo el caracol! ¡Qué pesado! Que lea uno, por favor. Por ahí empieza la magia de la materia. El átomo está guardando algo. No somos educados para cambiar la sociedad, sino para sobrevivir dentro de ella. Es una charlatanería, es que lo puedes hundir con sus propios argumentos este tío. Me cuesta mucho vivir y no tener miedo. ¿Tú te estás buscando una hostia, en serio? Dos. Siempre te despiertas y es un nuevo día y una nueva oportunidad para andar. Bueno, pues ya lo han visto, son unas clases diferentes, cuanto menos. Enseguida descubrimos por qué son tan especiales, porque tenemos con nosotros al maestro oficial del documental, Carlos González, más de 24 años ejerciendo como profesor, pedagogo y autor de 23 maestros de corazón. Un salto cuántico en la enseñanza. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias. Muy bien. Y después también saludamos al director de esta película y del documental, que es Pablo Ousón. Pablo, bienvenido y enhorabuena de entrada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, decíamos que Carlos es el maestro oficial porque, según como hemos podido comprobar, aunque sea brevemente, los chicos tienen su propia sabiduría y su propia experiencia personal, ¿no? Hay que ir con cuidado. Bueno, la mirada esta que propongo se trata de eso, de descubrir a las personas detrás de los personajes que interpretamos. Yo cuando ejercía comprendí que si yo tenía un conflicto con un alumno determinado, era con el personaje que él interpretaba y el que yo interpretaba, y que detrás de esos personajes había algo que nos unía. Entonces, cuando el maestro aprende a trabajar desde ese algo, desde esa esencia, entonces los problemas en clase no rompen la relación entre maestro y alumno, al revés, la enriquecen, ¿no? Dice que ellos también son maestros. ¿Maestros de qué? Bueno, es muy sencillo, mira, fíjate los grandes laboratorios del mundo, lo complicados, el dinero, los presupuestos, ¿no? Y no hay un laboratorio más potente, más fantástico que la vida de una persona. Entonces, cada persona es maestra de su propia vida. Entonces, tú hacerle ver eso al alumno es cuando le invitas a que conecte con su propia sabiduría y que se reconozca como un ser único y como el creador de una vida también única, ¿no? Una cosa es partir de ese principio y la otra cosa es hacer un documental de todo ello, ¿no? ¿Cómo surge la idea? Pues surge porque yo recibo por mail un libro, que es un libro que había escrito Carlos, que es una novela, en la que narra cómo un maestro da unas clases diferentes. Yo cuando lo leí me entusiasmó, dije, este es el profe que me hubiese gustado tener y no tuve de pequeñito. Entonces me puse en contacto con él, nos conocimos, creo que nos entendimos ya de primeras y le propuse este reto. Digo, ¿por qué no lo hacemos de verdad? Esto que es una novela, que es un sueño, ¿por qué no lo llevamos a la práctica y hacemos un documental? Para que la gente pueda ver que esto es posible, que se puede hacer y que no hace falta más medios, que el problema de la educación no son el dinero, los medios, como ahora parece que lo vivimos, ¿no? Que se pueden hacer cosas con lo que tenemos. Claro, es un documental, no es ficción, lo repetimos porque Carlos tiene una experiencia de más de 20 años como profesor de secundaria y lo que vemos, no sé si refleja experiencias y situaciones que ha vivido en las aulas, porque claro, luego a la hora de poner una cámara, ¿no, Pablo? Ya sabes que eso impone mucho y quizá hay un cambio de actitud, ¿no? Pues no, fue una gran sorpresa que no, en absoluto, o sea, yo creo que a la hora del primer día
se olvidaron de las cámaras. También hicimos un dispositivo para que, o sea, no eran cámaras intrusivas, no tenían el cámara ahí delante, o sea, lo hicimos de tal manera que fuera respetuoso con la experiencia, que era lo fundamental. Carlos, ¿cómo se olvida usted de las cámaras? Pues, hombre, no sé, yo es que hay que decir que el ambiente era mágico. Es decir, cuando tú, yo no he estado en otras películas, pero cuando el equipo, las personas que están allí sienten lo mismo que tú, ¿no? Que es la magia que proyectaba Pablo y todos los del equipo, todo es fácil. Es decir, en realidad la clase no era solo los que estábamos siendo filmados, era el de sonido, que era Mar fabuloso, los cámaras, era todo. Y entonces las ideas no solamente surgían de mí, surgían ideas de Pablo, etcétera, se aportaban y yo luego las aplicaba en clase. O sea, trascendía las paredes de la clase lo que allí estaba ocurriendo. Entonces, claro, vivías desde una tranquilidad absoluta, ¿no? Lo que estaba ocurriendo son cosas como estas que van a ver. Piensa los latidos. Oh. La foto. Yes. ¡Foto! ¡No soltéis! Qué desastre de Xavi. No soltéis. No soltéis, ¿eh? ¡Quietos parados! ¡Que no soltéis! Xavi, va. ¡Va, Xavi! ¿Os habéis soltado? ¡Sí! Gracias. ¡Jope! Que he ido por mis cámaras. ¡Mis cámaras! Yo he querido mantener ese minuto, cuando tú has dicho un minuto, digo, pues aquí un minuto a ver qué pasa. Todos tus compañeros te iban distrayendo, porque en el fondo es algo que no hemos sido educados para que dos hombres estén un minuto en silencio abrazándose. Fijaos qué silencio se ha hecho ahora. ¿Cuántas cosas reprimimos o no hacemos por miedo al ridículo? Muchísimas. Fíjate, un minuto abrazados, parece una eternidad, ¿no? Es como televisión, un minuto en televisión también parece muchísimo y sin embargo se da esa, ¿no? Esa situación mágica. Sí, sí, además el del sonido, vio cómo se sentían los corazones de los dos a través de los micrófonos. Eso fue precioso, lo oímos y pum, pum, sí. Pum, pum. Luego en la película no sé por qué no se ve, pero ahí lo oímos, el corazón de uno y otro, pim, pam, pim, pam. Es algo fantástico y gratuito, sencillo, barato, disponible para todo el mundo. Sí, y fácil. Es cambiar la mirada. En teoría, claro. Sí, ¿sabes? Lo que realmente ayuda más a un maestro, lo que un maestro puede dar mejor a sus alumnos, es que el maestro haga cosas que le dan miedo delante de sus alumnos. Porque la única forma de disfrutar la vida es perder el miedo a la vida. Entonces, si tú como maestro haces cosas que te dan miedo y que te dan vergüenza y te preparas y las haces delante de ellos y las reconoces, es una lección que nunca olvidan. Y pierde uno el miedo al ridículo, porque claro, uno cuando ve a un profesor abrazándose con un alumno, puede torcer el gesto, ¿no? O puede interpretar, a ver, ¿qué está haciendo? Ya que lo abracen en su casa, sus padres y su familia, ¿no? O puede pensar y decir, oye, que se están abrazando, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Puede perder la autoridad en lugar de ganarla, ¿no? Claro, se trata de aplicar tu propia sabiduría, no se trata de que todos los profes hagan esto, es una mirada educativa, no es una ideología, ¿no? Es decir, atrévete a hacer cosas como esta, atrévete a hacer cosas que sientes. Si tú sientes el abrazo, lo haces, pero si sientes otra cosa, también la haces, ¿no? Es demostrar, llevar el valor a clase, ¿no? Que los alumnos vean que cuando tienes miedo lo confiesas y que logras vencer ese miedo. Para mí eso es la gran lección de vida, no solo para un maestro, sino para un padre. Claro, claro. Después, como podíamos ver en ese momento, están el resto de alumnos en la clase, un poco expectantes, mirando, y plasmar eso en el documental tiene que ser difícil, porque cada uno de ellos también tiene su historia detrás, y parece que solo nos quedemos con ese momento abrazo así en plan Teletubby, ¿no? Y ya está, y qué bonito, y se acabó. No, yo haciendo la película, para mí lo fundamental no es un relato de una experiencia educativa, es una película. Entonces la pretensión es que, o sea, hicimos el preestreno con los amigos, los protagonistas hace 2 días y fue maravilloso porque la mayoría dijeron, he reído y he llorado durante la película. Es una película que busca emocionar, que busca que vivas la experiencia que vivieron ellos. No es un relato de, mirar, una experiencia sociológica, no. La pretensión, luego los espectadores dirán si les parece o no, pero la idea es, vas a vivir una experiencia en la película y vas a vivir con ellos la experiencia que vivieron.
¿Y cómo ves, en tu caso, Pablo, qué opinión te merece esta experiencia? Porque, claro, antes decías, es que es el profesor que me hubiera gustado tener, ¿no? Ahora esas clases que parece que nadie sepa qué pasa dentro, pero todo es conflicto. ¿Cómo lo viste? Yo te puedo decir que he vivido, son 2 años, ¿no? Hace 2 años que nos conocimos, ahora justo hará 2 años que yo recibí el libro. Y yo he vivido, o sea, estamos hablando de la adolescencia, él trabaja con alumnos adolescentes y la energía de la adolescencia es una energía particular, que es la energía de la rebelión, es una energía particular, ¿no? Y yo he vivido un viaje tremendo a mi adolescente interior durante estos 2 años y me he reconocido un poquito en cada uno de ellos. Una de las cosas que pasa en la película es que cada uno de nosotros te atrapa más uno de ellos y normalmente tiene que ver con ese adolescente que fuiste, que sigues siendo. Y entonces está la magia en mí. ¿Qué me ha aportado? Pues una experiencia vital increíble. O sea, ha sido un lujo tremendo hacer esta película. ¿Y puedes decir que ahora entiendes muchas cosas? Puedo decir que ahora entiendo bastantes cosas. Bastantes más cosas, ¿no? Otra reflexión que hacéis que es interesante es que no somos educados para cambiar la sociedad, sino para sobrevivir dentro de ella. Esto es muy de actualidad, lo de la supervivencia, ¿no? Es que, claro, como todas las culturas han hecho esto, yo lo que propongo también es un cambio de paradigma, ¿no? De dejar de hacer lo que hemos hecho siempre, no porque esté bien ni mal, ¿no? O sea, yo cuando conversaba con los padres o con los alumnos, lo que querían es adaptarse a un futuro del cual ellos no se sentían creadores. Y a mí eso me producía una rebelión en mi adolescente interior. Claro, ese escozor me motivó, ¿no? Decir, oye, ¿y por qué no se pueden sentir creadores de ese futuro? Y claro, y por eso decía, ¿y qué sueños tenéis? No tenían sueños o lo confundían con necesidades, porque no se consideraban creadores de ese futuro. Entonces, la apuesta es traspasar esa idea. Una de las cosas para las cuales dejé de enseñar, uno de los motivos, es que yo tenía que encarnar mis sueños. Yo les decía, tenéis que encontrar vuestros sueños y cumplirlos en la vida. Mi sueño era divulgar toda esta mirada y salí y la divulgué. O sea, como pura coherencia. Entonces, el docente, el educador, ha de ser coherente. Entonces, ser creador del futuro, pienso que es lo que más necesita esta sociedad ahora. Crear personas que se sientan creadoras de ese futuro y no repitan el pasado. No extrapolen el pasado, el presente hacia el futuro. ¿Cómo se sale de una crisis? Sintiéndose creador del futuro, no haciendo lo mismo que hemos hecho. Y ese desencanto que hay en la adolescencia, también en la gente joven, porque sabéis que se alarga un poquito en el tiempo y el espacio, ¿no? ¿Cómo lo pueden combatir tantos jóvenes que se supone que cómo tengo que pensar en el futuro si total no va a haber un lugar de trabajo para mí, no voy a hacer lo que yo quiera o para lo que yo creo que estoy preparado? ¿Cuál sería la respuesta? Claro, has puesto el dedo en la llaga de lo que es esta mirada. Esta mirada es conectar con la sabiduría de la persona. Es el personaje que ha sido educado en esta sociedad, en estas crisis y en estas miradas, el que cree que el futuro es complicado y difícil, porque está proyectando su presente hacia el futuro. Cuando un genio crea algo nuevo que no existía nunca, ¿de dónde lo saca? Claro, pues eso, lo que yo siento, lo que yo creo firmemente, ciegamente, es que eso existe en todas las personas. Entonces el maestro en esta mirada se convierte en un ambientador en clase para que esa sabiduría, esa genialidad que todos llevamos dentro, aflore. Para lo cual tiene que tener una fe ciega en que dentro de sus alumnos hay una sabiduría. Ese es el único secreto, no hay más. ¿Y ha hecho las paces con su adolescencia también, profesor Carlos? Bueno, ¿Ha entendido cosas o sí, uno es sencillamente hijo de su tiempo y ya está? No, yo creo en la sabiduría de las edades, que llamo, y que dentro de nosotros viven todas las edades. Mira, Eduard Punset, una de las técnicas que empleo son las preguntas inquietantes en clase, para despertar esa sabiduría. Eduard Punset en redes preguntó una vez, dice, si nosotros estamos hechos de átomos y los átomos son prácticamente inmortales, cuando alguien envejece, ¿qué envejece en nosotros? Esa es una pregunta inquietante para hacer los alumnos. ¿Qué te parece? Si los átomos son inmortales y tú envejeces, ¿qué es lo que envejece en ti? Esas son preguntas para pensar. ¿Cómo se podría contagiar ese entusiasmo que Carlos transpira a la situación actual, ¿no? Del profesorado, de la educación, que hay esa, podemos decir... Yo tengo una idea. Esa tristeza. Que vayan a ver la película. Que vayan a ver la película. De acuerdo. ¿Dónde? ¿Cuándo? La película se estrena hoy 8 de febrero. En Barcelona está en un cine, en el Cine Girona, pero en toda España se puede ver en un portal de internet que se llama filmin.es. Y ya aprovecho y hago directamente publicidad. Filmin.es, 2,95 €. Y lo puede ver toda la familia junta en casa
Y yo creo que es una experiencia que puede provocar muchas cosas. Ver la película junto con una familia o junto con los amigos puede ser una bonita experiencia. Debate seguro y al menos un abrazo también, ¿no? Hombre, seguro. seguro. Pero bueno, esto es... iba a decir, ¿creéis realmente que en un futuro no muy lejano este tipo de clases o este tipo de enseñanzas a través de la experiencia es posible, es factible? Yo creo que está pasando ya. ¿En el sistema educativo? Yo creo que está pasando. Un poco es lo mismo. Depende de dónde ponemos la mirada. O sea, en general ponemos la mirada al conflicto. Sale la educación cuando un loco mata a 200 en un no sé qué. Cuando no hay dinero para las aulas. Pero hoy en día hay montones de profesores que están haciendo cosas interesantísimas y cosas para promover iniciativas, para motivar. Está pasando. Lo que pasa es que acostumbramos a mirar lo negativo. Si decidimos solo cambiar un poquito la mirada y nos ponemos a mirar en lo positivo, entre todos, como dice Carlos, el futuro lo creamos nosotros, lo creamos entre todos nosotros. Entonces nosotros decidiremos cómo va a ser este futuro. Claro, una cosa es la pasión, la devoción por la educación, y la otra cosa es, pues bueno, el sistema en el que están conformadas muchas escuelas o muchos centros docentes. Yo me imagino que más de un profesor o profesora podría tener problemas si aplica el método Carlos, ¿no? No, porque yo distingo entre lo importante y lo esencial. Cuando se pelea en los políticos o quien sea por el sistema educativo que hay que tener, eso es lo importante. Curiosamente lo importante es relativo a un momento histórico, a una cultura, a un partido que gobierne. Eso es lo importante y eso el profesor lo tiene que aceptar, porque él no lo decide. Pero cuando tú cierras el aula, hay algo más importante que lo importante, que es lo esencial. Y eso es el maestro. El que instruye es el profesor, el maestro es el que va a lo esencial. Y la forma de ir a lo esencial es diferente en cada persona. Esta mirada lo que intenta es que el maestro que duerme dentro del maestro, ese maestro que va hacia lo esencial, despierte con su propia sabiduría. No se trata de revelar la sabiduría de los alumnos, pues el profesor debe revelar la suya propia. Entonces, según el grupo que tenga, según las circunstancias, decidirá qué técnicas aplicar. Si quiere copiar al principio las mías, solamente es al principio, porque si no es creativo, vuelve a ser una metodología, vuelve a ser una instrucción. Claro, y le falta la respuesta de los alumnos. Pero, por ejemplo, muchas veces también se dice que ahora los alumnos saben más que los maestros, sobre todo a la hora de manipular la tecnología y, por tanto, el conocimiento. Y pueden pensar que alguien como tú, si te puedo tutear, no tiene nada que enseñarle. Bueno, fíjate que el adolescente tiene una sabiduría y unos desequilibrios. A cada desequilibrio tiene la sabiduría. Un desequilibrio de adolescente es la prepotencia. Él necesita autoafirmarse y, por ejemplo, dice, yo ya lo sé esto. En el documental pasaba, dice, no, esto que dice Carlos ya lo sé. Y eso es la prepotencia, que es un desequilibrio del adolescente. ¿Y qué respondías? Pues yo examinaba el personaje que tenía delante, porque cada alumno en clase hace personajes diferentes. Si es el pasota, si es el que se enfrenta a la autoridad, etcétera, etcétera, respondes de forma diferente. Pero el truco es que tú lo sientes en el corazón y entonces interaccionas con el personaje. Ese ¿Qué personajes has descubierto? ¿Te ha sorprendido? ¿Los alumnos? En los alumnos. Bueno, ten en cuenta que cuando hacemos el casting y yo veo las entrevistas, que ellos no me conocen a mí, yo con mi experiencia veo qué tipo de personaje es el que van a sacar en clase. Por ejemplo, que se enfrenta a la autoridad, David. Pues David llega tarde un día y yo lo caliento al personaje para que se salga de sí, pero con una intención pura. Yo tengo el control, pero él no lo sabe. Entonces él empieza a subir la voz, empieza a sacar su poder, y entonces yo que lo he ido calentando, cambio de personaje, porque yo soy el que domino la técnica. Y entonces le sorprendo acercándome a él, tocando en el hombro, y digo, ¿qué te ha parecido lo que hemos hecho? Claro, le desarmo el personaje para que se reconozca más allá del personaje. ¿Y qué hace? Pues eso es un proceso. El primer día queda confundido. Es decir, lo entiende. Claro, pero no el primer día a lo mejor. Él queda confundido. Entonces, en ese proceso de esos 12 días, él va entendiendo cosas. Y luego las va confesando. Las movidas que le hace en casa. Por ejemplo, llega a casa enfadadísimo, porque el profe le ha acorralado en sus personajes de seguridad. Claro, se trata de que en vez de buscar nuestra seguridad en los personajes, la busquemos en nuestra esencia, en nuestro corazón. Porque entonces nadie nos podrá manipular, ni tendremos que manipular a nadie. Esa es la idea. Pues con esa idea nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias por esta experiencia. Ya lo han visto, es una combinación explosiva, esos 11 días, 12 alumnos y puntos suspensivos y una clase. Pablo, también enhorabuena. Muchísimas gracias. Por el documental y gracias por estar aquí a los dos. Gracias a ti y a todo el equipo.